Urbana Play. Son las 22:14. Bueno, somos re pocos hoy, tenemos que aplaudir fuerte, ¿eh? Aplaudamos a Martín Piroyanqui. Gracias. Yo, viste, porque a veces si no el aplauso queda medio triste, pero hoy con mucho amor. En una radio pueden poner una grabación de una multitud, nadie se va a dar un cuenta. estadio. Gracias por venir, Martín. No, por favor, gracias por invitar de nuevo. ¿El horario está bien para vos? Siempre bien. Joya porque fui a comer, o sea, estuve tranquilo, no es que era demasiado tarde o el horario de la cena, ¿viste? Era como 10 de la noche, es un gran horario. Está bien. ¿Y la invitación a un programa de música te sorprendió? No, me gustó porque me atraviesa mucho la música, por eso hice Porno y Helado, básicamente por una frustración como músico que tengo, que no lo soy. Entonces no me y bueno, también por varios motivos estoy vinculado a la música, entonces no me sorprende. Bien, me gusta. ¿Varios motivos? ¿Qué sería eso? Bueno, pensé en el video de Paco y Catriel, justo que pasaron ahí, Impostor, que nada, hacer un videoclip, viniendo de hacer Porno y Helado, y como los últimos años me atravesó mucho. Y durante el proceso de postproducción en general me meto mucho en la música. En general es como un área. Tengo como 3 obsesiones cuando filmo, que son el diseño gráfico. Bien. No sé, de cuando se toman una cerveza en una escena, que el diseño de la etiqueta, los diseños gráficos, los carteles, de las cosas, es como algo donde me pongo medio pesado. El vestuario, que mi familia es textil, entonces también vengo de ese mundo. El diseño gráfico, yo fui al Fernando Fader en Flores, que era un colegio que tenía la carrera de diseño gráfico, entonces medio que también soy medio diseñador gráfico y mis hermanos son diseñadores gráficos, entonces por eso la obsesión. Y la música es lo tercero, que es algo que soy muy fanático de la música en general y es muy importante a la hora de musicalizar una escena. La música es un 50% de lo que uno siente cuando ve una escena. Me gusta eso porque de repente me vino en la cabeza la imagen de, yo sé que es un gag, pero en Porno y Helado, cuando acá debería haber entrado un tema de los Rolling Stones, pero muy caro o algo así. Sí. Pero también hay una cosa de que si no es ese tema, no es otro. ¿No? Como que claro, es el chiste, pero también es como, tiene que ser ese tema. Sí, ese chiste surgió porque me acuerdo como en la pre de ir a filmar, que básicamente en la pre uno va a las locaciones, ensayas con los actores y pensás mucho en lo que vas a filmar, y ahí obviamente surgen un montón de gags, o releyendo los guiones decís, acá hay como una oportunidad de gol que no la vi antes y que ahora hay que hacer algo con esto. Hay que patear al arco. Y como que el capítulo era sobre una secta de rolingas y toda gente rolinga que vive en una granja en el medio del campo. Y todo el tiempo era los Stones, cómo mostrar a los Stones. Entonces ahí en un exterior hicimos como una pintada bien falopa de los Stones, como un mural, como todas situaciones, como todo el tiempo los Stones. En un momento dije, claro, este capítulo debería tener un tema de los Stones, que es algo que con los presupuestos que manejamos es impensable. O sea, ¿Lo intentaste? Ni lo intenté, ni. ¿Pero tenés idea cuánto vale eso? Te pregunto porque no tengo ni idea. Creo que es de lo más caro que podés comprar, es un tema de los Beatles y una de los Stones. Claro. Supongo. Sí. Y probablemente, o sea. Sí, Michael Jackson. Bueno, Michael Jackson, claro. Comprar uno de esos temas es tipo, o filmás una semana más o compras esa canción. O me gasto todo lo que tengo para música de toda la temporada en una canción. Entonces soy medio productor también, aunque no soy productor en los créditos, pienso como productor y trato de ser inteligente con cómo se gasta la plata. Pero dije, ¿por qué no hacemos que eso, como el género musicless videos, que ves videoclips sin música y escuchas el sonido ambiente, que es un género muy gracioso? Dije, ¿qué pasa si Jimmy Acardi baila esta canción como si estuviera sonando, pero ponemos ese disclaimer abajo, no nos alcanzó la guita para comprar el tema? Espectacular. Y me pareció mejor hacer ese chiste que comprar un tema de los Stones. Sí, o de poner algo que se parezca y nada que ver. Claro. Pero con la música, antes de entrar en la composición de Porno y Helado y demás, porque ahí es cuando ya te haces músico, pero tu vínculo con la música antes, ¿cómo era? ¿Eras fanático de algo? ¿Te enamoraste de algo musicalmente en algún momento de tu vida?
Mira, en mi casa siempre se escuchó mucha música. Somos una familia muy melómana en general. Y crecí como muy fan de la música, pero era algo muy normal en mi casa ser fanáticos de la música y del cine, como que también veíamos muchas películas. También mi mamá cantaba, mi hermano canta muy bien, tengo uno de mis dos hermanos, Diego, que canta muy bien y estudió canto de pendejo. Y bueno, a mí también me gusta cantar un poco, no, soy un poco afinado, ponele. Pero no canto, no soy cantante ni a palos. Entonces siempre estuvo ahí la música y escucho mucha música y siempre fui muy curioso hasta que apareció Spotify y nos cagó un poco la vida a todos. Espero que no sea sponsor de esto, pero puedo explicar por qué. Sí, te pido esto. Por favor. Sí, yo un poco coincido igual. Mirá, yo desde la adolescencia que siempre fui muy curioso con la música y siempre, no sé, cuando existieron los torrents era como, che, ¿qué música escuchás? Cada persona que conocía ahí, escucho esto, gente que me interesaba y estas bandas, me bajaba, me escuchaba los discos y me gustaba, seguía bajándome de esas bandas o comprando discos o etcétera, y hasta que apareció Spotify. Entonces Spotify empecé a escuchar y era claro, podés escuchar lo que quieras sin ningún tipo de esfuerzo y sobre todo empecé a escuchar mucho el descubrimiento semanal. Sí. Que básicamente según tu algoritmo te propone, che, esta semana te pongo esta playlist, que es una playlist que la podés escuchar, que como dura una semana, más o menos en una semana, más o menos le sacas una idea. Te anestesió un poco Spotify. Y dejé de ser curioso, porque ese algoritmo me conoce bárbaro. Entonces, claro, escucho todo el tiempo un montón de canciones que no tengo idea de quién son cosas que me gustan el 90%, y sé que el domingo se renueva y vienen otras, y nunca, las veces que intenté tipo, este tema me gusta mucho, voy a escuchar esta banda, todos los otros temas me parecen espantosos, ¿viste? Mirá. Siempre son como, ese tema y nada más. Y dejé de ser curioso, ¿viste? Sí. Como que dejé de escuchar música nueva, dejé de investigar bandas, y escucho lo que escuché toda la vida, y eventualmente aparece alguna banda nueva que me interesa. Es algo que pasa con Spotify en general. ¿Cómo está conformada esa playlist, más o menos? ¿Qué escuchaste toda la vida? ¿Qué está sonando ahora? Bueno, a ver, los Beatles son algo que me cambió la vida a los 13 años junto con Charlie. Fue como un antes y un después en mi vida empezar a escuchar eso. Y después, bueno, me puse más indie. Cuando fui más adolescente, más Yo La Tengo, escuché mucho y lo fui a ver varias veces. En su momento también Belle Sebastian me gustó mucho, y a la vez en un momento me empezó a dar vergüenza escuchar Belle Sebastian. No. Y los odiaba. Pero ahora es momento de reivindicarlos de vuelta. Y volví hace no tanto, dije, che, ojo, no está mal. A mí era hermoso. Sí, en su momento cuando los descubrí a los, no sé, 16, 17 años era. Y después me dio mucha vergüenza. Me gusta mucho Leo García, que lo fui a ver hace poco en Biribiri, y la verdad que me pareció divino él en el show también, más allá de su música. Y cómo toca también. Cómo toca es un virtuosismo total, súper afinado como canta. Pero fue lindo verlo a él, contó anécdotas, lo vi muy en una buena, ¿viste? Como sí, luminoso. Luminoso, tranquilo, como ya habiéndolo hecho tanto esto, que estaba como muy cómodo en el escenario y muy entero y feliz. Y después, bueno, en los últimos años, qué sé yo, quizás Blood Orange es uno que me gusta mucho. Pero bueno, obviamente me bloqueé y no se me ocurren. No, bueno. Seguro escucho mucho. No, te aplacó un poco Spotify, que es lo que nos pasa a todos en general, porque todo empieza a tener el mismo valor. Sí. Pero bueno, después haces Porno y Helado y aparece la oportunidad de meterte a hacer canciones. Ahora después vamos a poner un par de mensajes que mandaron los chicos que hicieron canciones con vos, que son músicos consagrados, con gran trayectoria. Sí. Pero quiero saber qué te pasaba a vos cuando empezaste a agarrar una guitarra, empezaste a cantar, y después a medida que empezaron a hacer las canciones, porque las canciones son lindas. Sí. Bueno, es que un poco para mí era fundamental que vos vieras Porno y Helado y que los temas estén buenísimos. Uh-huh. Que así de simple, ¿viste? Sí. Es esas cosas, no sé. Fui a ver Moulin Rouge cuando era chico al cine con mi viejo, y
obviamente igual son todos hits, justo Moulin Rouge. Pero ¿vieron cuando ves un musical que es la primera vez que escuchás esa canción y ya es buena? Sí, total. Sí. Es decir, esto es bueno, esto es pregnante, esto lo quiero seguir escuchando. En All That Jazz pasa eso. All That Jazz, exacto. Como películas que decís, este es un temazo, es la primera vez que lo escucho, pero ya sé que es buenísimo. Sí. Yo tenía esa fantasía con Porno Helado que tenían que ser temazos de entrada. Buenísimo. Y era todo un tema. ¿Quién puede hacer eso? ¿Viste? ¿Quién puede componer eso? Entonces empecé como a averiguar, a ver quién compone los hits que todos escuchamos. Bueno, Nico Cotton. Dije, claro, Nico Cotton es un genio. Después, a ver, en su momento me acuerdo estaba Louta muy en el momento más como muy presente. Y dije, quizás es Louta, tengo que contactar a Louta. Y ¿Vos sabías cómo se armaban las canciones o te tuviste que meter en ese universo también? ¿Me explico? no sabía nada. No sabía nada. Armonía. Claro, productor. Sí. O sea, tenías que empezar a investigar cómo funciona el armado de una canción. Exacto, de hecho decía, claro, el productor compone. ¿Qué hace el productor? O viene Louta con su cancioncita y el otro le pone unos sonidos. No sé, ¿cómo es? Buenísimo. Y yo lo había conocido a Diego Uma de Babasónicos en una situación social, y teníamos buena onda, lo invité a un cumple, teníamos buena onda. Sí. Era una persona que me cruzaba cada tanto y lo tenía ahí en el radar, pero no pensé en él, ¿viste? Y empezó la pandemia, y un día, pandemia, tipo en 600 días ya de pandemia, me escribe de la nada, me dice, hey, ¿cómo estás? Bien, vos, me dice, quería saber cómo estabas. Se acordó de mí y me mandó un mensaje para ver cómo estaba y nada más. Y quizás soy medio boludo, pero esas cosas, viste, como que me importan, viste, que alguien se preocupe por vos, que tenga esa buena onda. Y dije, obvio, él compuso El Loco de Babasónicos, que es mi tema favorito de Babasónicos. Este pibe es un genio. Sí, eso Casualidad también, que es otro temazo. Sí, ahora lo tiene unos temazos de él. Y le dije, che, boludo, ¿no querés qué bárbaro hacer la música de Porno Helado? Y te freno ahí. Sí. Vamos al POV de él y volvemos con vos. ¿Te parece? Lo escuchamos a Diego Uma de Babasónicos contando esto mismo desde su mirada. Hola Clemente, Martín, si está ahí con vos y a todos los que están escuchando. Lo primero que sucedió fue que yo en la pandemia empecé a pensar en varios amigos para ver cómo estaban. Yo en ese momento solo era un conocido de Martín, pero se me ocurrió llamarlo para ver cómo estaba, si necesitaba algo, solo de cordialidad y bueno, por si realmente necesitaba ayuda de algún tipo. Y a los 20 días, bueno, me dijo que no, que estaba perfecto, que se había sorprendido con el llamado, y como a los 20, 15 días él me dice, mira, estoy haciendo una serie, que son 2 chicos que tienen una banda, son bastante loser, no les va a ir bien, pero las canciones que van a hacer una banda, le tendría que ir más o menos bien en alguna canción. Entonces necesito a alguien que me haga esas canciones y pensé en vos. Bueno, yo le dije que me encantaría hacerlo, pero si me dejaba hacer la música de la serie. Ahí fue donde entró en el score y yo ya lo tenía como planeado hacerlo con Martín Bosa, que es con el que hicimos toda la música completa de la serie. Las canciones de Los Débiles Mentales y de todas las otras bandas que salen en los festivales y eso, y el score. Después, una vez que me dice, bueno, dale, hace todo, me llama el productor, que es Mariano Coban, y me dice, mirá que es un montón de trabajo, que la música de comedia es re difícil, no sé si te van a aceptar, no sé, bueno. Sí, realmente era un montón de trabajo, es muy difícil porque la música de comedia requiere muchos más climas que uno solo, muchas más sensaciones, pero el proceso más divertido para nosotros era que Martín, casi 2 veces por semana, 3, hay veces también cuando le empezó a agarrar el gusto y ganas, venía con nosotros a probar, componer, entonces muchas canciones las terminábamos haciendo con él, tipo trío. A veces cantaba yo los demos, a veces los cantaba él directamente, y con Tucán, porque son 2 Martínez, y con Piro, terminamos haciendo muchas de las canciones, a veces de una sola toma, de una sola tirada, y muchos de los scores, que tipo la música instrumental que se escucha en la serie, terminó siendo partes de algunos chistes o de cosas que nos causaban gracia musicalmente y terminaban musicalizando
escenas muy preponderantes de la serie. Suena divertido. Sí, sí. Como que, a ver, yo nunca toqué un instrumento ni nada y de pronto me encontraba con estos dos genios, Tucán y Diego, en el estudio. Y claro, como que tengo mucha opinión sobre lo que quiero en la música, más de lo que sabía que tenía, ¿viste? Como que me importa mucho. Entonces, claro, ellos me decían, che, vení al estudio. Como que yo pensaba que era más un laburo de ellos y yo después escuchaba y daba una devolución, como pensé que funcionaba el proceso, o suele funcionar, pero como me gusta tanto, como que me decían, es más fácil que vengas y componer juntos. Y claro, yo de pronto decía, a ver, un acorde más menor ahí, viste, como, y ellos, como que me entienden más, y se terminó armando más, es verdad, como más un trío que ellos dos presentándome a mí, sino como más entre los tres. Está buenísimo. Y me gustó la parte que cuenta él, que vos lo llamaste para las canciones de la banda, y él te dijo, bueno, quiero hacer todo también. Sí. Espectacular. Eso me sorprendió, porque no lo había pensado. Me dijo, claro, yo hago los temas también, pero hacemos la música, de cuando suena música de fondo todo el tiempo. Y dije, obvio, recontra. Siempre me dio curiosidad cómo funciona, o sea, qué va primero, quizás va todo junto, o la música. ¿Qué va primero? ¿La música? Se plantea la escena, después ves la escena y decís, che, le pondría este tema. ¿En qué momento del proceso creativo entra la música? Bueno, puede ser de muchas maneras, la verdad. No hay como un orden claro. Lo más clásico es que después de filmado y editado entren los músicos a musicalizar. Que es un poco el proceso que tenemos, pero en el caso de las canciones tienen que estar antes de ir a filmar porque son las que cantamos ahí. Espera que ahí está. Y eso, a ver, sobre todo, por ejemplo, la canción Porno y helado, es como, che, esto tiene que ser un hit, porque en la historia es un hit. Es un hit. O sea, la gente la escucha por primera vez y es un hit. Entonces, esa fue quizás la canción que más opciones me dieron hasta que apareció esta y dije, es esto. Una banda más indie, un sonido más roto. A ellos les cuesta que, yo todo el tiempo les pido que sea todo más lo-fi y a ellos les gusta que todo suene lindo. Y yo digo, no, que se escuche todo roto, que ensucialo, que se escuche todo mal, la guitarra mal, la batería mal. Debe ser difícil ese trabajo de bajar. Sí, sobre todo estos pibes que tienen un oído bárbaro y todo les gusta que suene perfecto. Acordate cuando arrancaste, le tenés que decir, ¿no? Un poco como claro, cuando empezaste a grabar. Total. Pero bueno, nada, después también en cada temporada fuimos encontrando algo distinto. Como que un poco en la primera temporada la consigna que puse era todo cambia según lo que necesite la escena en el momento. Viste que no haya un estilo. La música de la serie es de esta manera y en cada momento es la misma, pero medio diferente, sino no. Ahora es así, ahora se pone más así, más clásica, más rockera, no importa. Vamos como tirando manteca al techo a ver qué pasa. Y en la segunda temporada sí fue más como, che, no sé, se ponen los capítulos más raros, más de género, y hay como una música un poco más tensa, más orquestada. Digo, se metieron en unos berenjenales que ni ellos sabían que podían hacer eso. Y le salió muy bien. La segunda temporada de Porno y helado, ya te lo dije, pero a mí es de lo más grosso que se hizo acá en comedia, si no lo más. Tenemos algún mensaje de Tucán también. Tenemos un par, son más cortitos. A ver si escuchamos alguno. Bueno, cuando compusimos Porno y helado, la canción original que le iba a dar nombre a la serie, iba a ser la cortina, todo, sí, fue un proceso largo que nos llevó a hacer 5 o 6 versiones antes de tener la versión final, que fuimos descartando, hasta que en un momento estábamos con Diego Rodríguez, mi socio, mi amigo, mi colega, no sé, dijimos, hagamos como si fuese una canción de los Flaming Lips, partamos como si fuese Yoshimi Battle Skin Robot, pero tocada punk, porque los pibes en teoría están empezando a tocar, hagámosla más adolescente, y bueno, medio que ese fue el puntapié inicial para la sexta o séptima versión de Porno y helado, que fue la que finalmente quedó. Así que si la tocas es igual do, mi menor, igual que Yoshimi, arranca así. Igual tiene una vuelta de tuerca, después el mi se hace mayor, va cambiando, pero nada, como punto de partida originalmente fue como si fuésemos los Flaming Lips, pero adolescentes y punkis. ¿Te decían eso? ¿La idea es que se parezca a Flaming Lips al principio? Sí. Siempre obviamente las referencias funcionan muy bien porque es muy abstracta la música. Entonces yo voy y digo, acá hay una canción de amor. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué es? No, claro. Y bueno, tiene que ser, y quizás hacen algo y eso me da la idea que no, por ahí no, por el otro. Viste, ir encontrando
como que no sé, nunca pensé en términos musicales y de pronto es ir encontrando y que ellos me vayan leyendo. Y pobre Tucán, a veces se tiene que bancar que le diga, no, nada que ver, como eso es por allá, ¿viste? Y como me llaman, venía al estudio y a veces canto algo así, una melodía, ok, y empiezan como a componer en función de eso. Hay otro más del Tucán, a ver uno más, dale. El último. Después otro momento lindo de la búsqueda fue, descubrir a Piro cantante. Que arrancó con la timidez de no sé cantar, estoy tomando clases, y ahí con Diego empezamos a tirarle temas por la cabeza y salió cantando todo. Le daba más vergüenza a él que la realidad, o sea, estaba todo buenísimo, ¿viste? Pero bueno, uno cuando canta siempre quiere escucharse y parecer Lennon, pero logró tener una personalidad espectacular de ser un cantante de una banda. Eso por otro lado. Muy bueno. Sí. Uy. Igual justo Lennon se odiaba cómo cantaba. Siempre pedía, haceme que suene como desde una montaña a lo lejos. Sí. No, por favor. Para mí los temas son lindos. Lo que tiene es que son hermosos. Y que hace un rato estuvimos escuchando bastante Rolinga Decadente y hoy nos dimos cuenta que podría ser tan biónica ese tema. Arranca re tan biónica. Total, es verdad. Sí, me divierte cantar y también empecé como a valorar mucho el trabajo del cantante, que uno... En mi fantasía, un cantante era alguien que cantaba la melodía y afinaba, y no mucho más. Sí. Y el cantante llena el sonido, llena la canción de una forma que ese es el poder que tiene, que hace la diferencia entre un gran cantante y uno que no. Sí. ¿Viste? Sí. Como alguien que va y hace magia. Justo en la peli esta, en el guardaespaldas, la de Whitney Houston y Kevin Costner, que es el guardaespaldas, que es la famosa peli, la de la canción. Exacto. Como que en un momento me acuerdo que le dicen, como venía al estudio, como que le dan una canción y ella dice, pero venía al estudio y vos vas a sacarle magia a esta canción. Y es verdad. Vos después escuchás lo que hace y hace como unas cosas que... Sí, de hecho no tiene nada que ver con la versión original. Es otra canción. Ahí va. Y la anécdota cuenta que Dolly Parton, que es la autora de esa canción original, cuando escucha la de Whitney en la radio, no lo podía creer que su propia canción sea interpretada de esa manera. Como que le cambió la canción. Sí. Y tiene que ver un poco con lo que vos decís del poder que puede tener un cantante, ¿no? Bueno, una Mercedes Sosa también. O sea, te cambia todo. Sí. ¿Sabes cuándo se nota mucho para mí? Cuando está el cantante de una banda tocando y de repente le pone el micrófono al guitarrista. Sí. Y cambia, ¿viste? Sí. Cambia un montón. Total. O al público, ¿viste? Sí. Se baja todo. Total. Me preguntaba si ese Martín, que en algún momento de chico quería ser músico y tenía ganas, un poco sació eso que le pasaba a través de estas experiencias. Bueno, sí, súper, porque sí, estaba todo eso ahí guardado y esta es una forma de hacerlo. Y todo el tiempo a veces tenemos que hacer canciones que suenan en el bar de fondo, en escenas que es una música. Tipo, hagamos algo tipo, no sé, Oasis. Yo lo canto, dale, yo lo canto. Entonces voy y canto con una voz rara, pero me saco las ganas de ir cantando cosas que se escuchan durante la serie y nadie se da cuenta que soy yo el que está cantando. Excelente. Eso me encanta. Excelente. ¿Shows que viste, Martín, así que te hayan gustado a lo largo de tu vida? No sé si sos de ir mucho a recitales. Mira, fui mucho a recitales desde mis 20s, fui a muchos. No me gustan los recitales, la verdad. La paso bastante mal. Y quilombo de gente. Todo. Quilombo de gente. Fue algo que me llevó muchos años darme cuenta. Y sobre todo, bueno, obviamente de vez en cuando te encontrás un show que decís, che, esto fue increíble, que son pocas esas veces, pero son siempre de músicos inesperados, como que estás esperando que venga, no sé, Radiohead y termina siendo un show que no te pasa, o quizás tenés la expectativa tan alta. Y fui a ver a los Cadillacs un día que me invitaron y fui. Siempre me gustaron los Cadillacs de chico, pero no tenía especial ilusión de estar ahí. Y fue tipo, de los mejores 3 shows que vi en mi vida. Es impresionante verlos lo que hacen los ¿viste? Cadillacs, lo que hace Vicentico es una cosa de locos. Y digo, no sé, yo soy mucho más fan de Radiohead. Y ni me acuerdo del show de Radiohead. Está buenísimo lo que estás diciendo. ¿Entendés? Como que siempre te encontrás con algo que decís, no sé, fui a ver EAR
por ejemplo, una vez que tocaron, creo que era en Costanera, no me acuerdo bien dónde. Sí, me acuerdo. Fue una locura porque es una banda que me encanta, que es súper abstracto lo que hacen, pero los veías en vivo y eran todos instrumentos. Como todos esos sonidos, yo decía, esto es un sonido re de sintetizador que... No, el tipo saca un pianito ahí que toca una cosa y saca, viste, como todas un montón de sonidos que tenían como... que eran bastante analógicos. Sí, ¿viste? Sí, les gusta la madera. Claro, como que veía cómo se construía la canción en vivo y era igual al disco. Y una vez me pasó algo muy loco, que un amigo mío era vestuarista de Soda cuando vuelven. Sí. Y un día a la tarde me llama, me dice, tomate un taxi y venite ya a River, que está por tocar Soda y te hago pasar. ¿Qué? Inmediatamente, así como estaba, me subí a un taxi, llego, una piba de vestuario me recibe en una puerta, me dice, vení, voy por todos unos túneles adentro de River, subí, bajar, todo así, pum, salgo al escenario. Buenísimo. Y está Cerati ahí, tipo, al lado mío, ahí, adelante. Y yo solo, en la pata del escenario, viendo a Cerati tocando al lado, yo me quedo como, wow. Que también, a ver, Cerati siempre me gustó, no era especialmente fanático de él, pero siempre me pareció buenísimo, obviamente, Soda, Bocanada, es de mis discos favoritos. Y de pronto apareció un plomo, me dijo, ¿qué haces vos acá? Y me agarró así, me tiró a la tribuna, lo vi ahí igual en primera fila pegado a la valla, y el nivel de afinación y de virtuosismo con cómo tocaba la guitarra y la tranquilidad sonaba mejor que en el disco, viste, que siempre es muy inferior lo que uno ve en vivo, decís, bueno, el disco es 1000 veces mejor. Acá era una cosa de verdad que pocas veces vi. Increíble historia. Aparte, en el momento seguro no te diste cuenta de lo groso que te estaba pasando, más allá del impacto. Mirá dónde estoy. Es una escena de una peli. Claro, y hoy ya con el diario del recontra mega lunes decís, boludo, mirá qué le pasó a este pibe. Es muy linda. Sí, la suerte que tuve. Sí, es Martín Piroyankis. Si hay alguien que está escuchando ahora adentro de un auto, ¿no? Adentro de un taxi o en una radio, en modo clásico, es Martín Piroyankis que vino a charlar con nosotros. ¿Cómo es que te puedes juntar a charlar del proyecto musical con Diego Uma, con el Tucán Bosa y terminar arreglando inodoros? ¿Cómo? Ellos me arreglan el inodoro. ¿Ellos te arreglaron el inodoro a vos? En la primera temporada terminamos de hacer el trabajo, o sea, terminamos la serie de postproducirla y vinieron a mi casa, les cociné y nos tomamos unos vinos y en un estado muy alcoholizado yo les dije, che, se me rompió el inodoro y fueron los dos y me arreglaron perfectamente el inodoro. ¿Qué hombres? No, que le saqué una foto. No, y encima como que... Más completa no puede ser. Es que hicieron un gran trabajo con la serie, tanto que yo estaba tan agradecido que les quería hacer un regalo y no sabía qué regalarles porque era, ¿qué les das a estos chabones que son unos genios? Entonces dije, les voy a hacer unos trofeos, pero se los voy a hacer yo en cerámica. Y fui a tomar una clase de cerámica. ¡Muy bueno! Y les hice unos trofeos, que en algún lado debo tener alguna foto de ellos con sus trofeitos, y les hice unos trofeos deformes, coloridos, que son únicos, que no existen, pues le hice uno distinto a cada uno, y esa noche con sus trofeos me arreglaron el inodoro. Ay, ¿y el trofeo de los Grammys dónde lo tenés? ¿Son dos? ¿Es uno? No, son dos. ¿Son dos? Son dos. ¿En el baño también? No, los tengo como un cuarto que es como mi estudio, que la verdad que no lo uso para nada, es como un depósito que tengo, y los puse ahí porque tampoco me da vergüenza como que entre tipo a mi casa y tengo como unos Grammys ahí tipo haciéndome el canchero, pero son muy lindos, son premios lindos. Aparte lo ganaste por justo Catrieli, Paco, Papota. Vos que tenés una cabeza como súper abierta, te quiero preguntar cómo fue el proceso ese, que te lo deben haber preguntado muchas veces, pero ¿hasta dónde podías delirar vos? La verdad que mucho. O sea, la verdad que en ese sentido es lo que más me gusta de la experiencia, que es que eso que ven es como yo sin que nadie me frene, sin límites, ¿viste? Como que había algo
sobre todo en la estética y todo, que me siento... Haciendo radio, Haciendo radio. Entrevistándolo en la radio. Sí. En radio ¿A él lo estabas entrevistando en en la Radio radio? Colmena, sí. Radio visionario. Colmena. Eso está en YouTube, ¿no? ¿Está en algún lado? Está en YouTube, sí, está completa. Son Anda a encontrarla, 20, ¿no? Esa escena. 20 capítulos de 5 minutos, de 10 ¿En cuál minutos. aparecerás vos? ¿sabes? Era un, sí, de un 3, el canal de un 3, pero no sé en qué capítulo aparece. No me acuerdo. Bueno, Ferran vio Tiempo Libre y quería hacer algo tipo un mockumentary de Paco y Catriel con su banda, con entrevistas medio de Office, medio ese plan. Y me cuenta, bueno, queremos hablar de los chats, de que ellos empiecen como a hablar de ese tema. Y varias cosas que había, como el síndrome del impostor, ciertas Post cosas. Tiny Desk. Claro, acababa de explotar el Tiny Desk, me dice, queremos lanzar el Tiny Desk en Spotify y un poco hablar sobre lo que fue el Tiny Desk. Entonces, ya en la primera reunión que tuve en un café con él, ya medio salió todo lo que fue la trama de la... Ok. Qué divertido. Muy rápidamente, sí. Le dije, bueno, que ellos salgan del Tiny Desk, o sea, y vayan a un bar a festejar, y ahí empieza la historia. En el bar al que van... Excelente. Incluso, primero dijimos en el camarín, como que salen del Tiny Desk, van a un camarín. Y después nada, me fui a editar, y editando dije, ¿qué hice? Esto es un desastre. Ah, editabas vos también. Con editores. Editores, pero estás ahí en ese proceso. Sí, yo estoy al lado de todo el proceso. Y sobre todo la que dirigía más el proceso de edición es muy amiga mía, se llama Nati Loiácono. Y estaba al lado de ella diciendo, boluda, ¿qué hice? Cualquier cosa hice. Esto es un desastre, esto es un desastre. ¿Y ella qué te decía? Sí. Como sí. ¿Pero qué te parecía desastroso? ¿La idea? O sea, Sentía que estaba todo mal, como que Mirá. no funcionaba, no se contaba. Y ella me decía, pero acá podemos inventar una escena, como, viste, ideas de montajista. Y yo, no, esto es un desastre. Nos parábamos para... No, tipo, ¿qué es esto? Si yo te digo, te muestro el nuevo clip de Paco y Catriel y vos vas con la expectativa de ver un videoclip y te encontrás con una historia de 15 minutos con temas adentro, decís, che, esto es más de lo que esperaba. total. Entonces, nada, lo estábamos editando pensando desde otro lugar. Y bueno, después todo lo que pasó a partir de eso, los Latin Grammys, que nosotros encima nos burlamos en el video, que son los Latin Chadis, y todo lo que fue pasando laboralmente, y cómo, digo, fue la verdad algo que no me esperaba, pero ni a palos. Bueno, y estaba bien merecido, bien ganado. Aparte quizá la gente no sabe que además dirigís publicidad, sí saben que hiciste películas, Sí. no saben que vas a hacer una dentro de poco, ¿no? Sí, Para eso sí. nos dijeron, se puede decir eso, ¿no? Que Sí, estás trabajando en algo. Estoy trabajando en dos cosas. Una es una peli mía que quiero dirigir y actuar, que es para el año que viene, y otra que voy a actuar en breve, pero que no le pregunté al productor si puedo decir. Entonces no lo digas. ¿Solo actuar? Solo actuar. ¿Y cómo te sentís con eso que estás acostumbrado a hacer más? Me encanta. Mirá. Sí. Igual nunca solo actúas. Porque vos siempre opinás. Yo sé que opinás. Sí, a ver, supe ser un opinólogo insoportable antes de empezar a dirigir. Cuando solo era actor era bastante insoportable porque tenía ahí como toda una energía que no sabía dónde colocar. Cuando empecé a dirigir y empecé a tener actores insoportables, dije, no, yo no quiero ser como estos que me están opinando. Y ahí me puse más tranca. También lo que pasa es que muchas veces laburo con directores que, como saben que dirijo, me piden una opinión. Claro. Y cuando me abren ese juego, yo opino, siempre con mucho respeto, pero me gusta dedicarme a lo mío, ¿viste? Como... Obvio. Pero es verdad que termina la escena y no sé qué hacer. Como que cuando dirigís estás todo el tiempo y ahora hay que hacer esto. Y cuando actuás es como que corte, termina la escena y se viene una que va a venir en una hora hasta que ponen la luz y todo y te quedás como medio, ¿qué hago ahora? Es tremendo. Es Martín Piroyanqui que nos vino a visitar. Che, gracias por haber venido, Martín. Nos quedamos Por favor. charlando un montón y la verdad que estuvo buenísimo. ¿Te elegís un tema de Belán Sebastián? Buenísimo. Bueno, The Act of Apostle. The Act of Apostle. Sí. ¿Fuiste a verlo cuando vinieron al Luna Park esa vez? Buenísimo. Buenísimo. Gran show. Hermoso. Gran show. Otro show bueno que vi fue Damon Albarn solo. Mirá. Que tocó, no sé si en el Gran Rex o un teatro así. Hermoso. Que yo me invitaron, una amiga que laburaba ahí, pero lo vi tipo, abrís la puerta del Gran Rex, Sí. tipo, parado en la puerta, no tenía ni butaca, de lejos, lo vi muy de lejos. Y el nivel de conexión que él generaba con el público y contaba cosas y tocaba era muy, muy alucinante. Un capo. Gracias por venir, Martín. No, gracias a ustedes. Gracias. Belán Sebastián, dale.